Esto es Puerto Rico se puede. Puerto Rico se puede. Con la licenciada Adanora Enríquez. Mi gente hermosa, y esta que les habla es la licenciada Adanora Enríquez en una nueva edición de Puerto Rico se puede. Seguro que sí, con la ayuda de Dios todo es posible, y si nos ponemos de acuerdo en aunar esfuerzos, definitivamente que lo logramos. Hoy tenemos un gran programa dirigido particularmente a las mujeres. Vamos, ¿dónde están esas mujeres? Yo las oigo haciendo ruido, y es que en Puerto Rico la población es en su mayoría mujeres, es la realidad. Esto es un asunto de números que hay que reconocerlo, pero hay varios asuntos y varios aspectos que se están dilucidando en la palestra pública que son de mucha importancia para nosotras, y me gustaría que, si usted no es una mujer, es un hombre, pero también tiene mucho interés por lo que son los derechos, la igualdad de oportunidades y que se haga justicia en Puerto Rico, pues usted también debe quedarse en sintonía con nosotros. Les recordamos que nuestros programas se transmiten por blessing.fm, por www.blessing.fm. Puede usted revisitar y compartir nuestros programas desde la plataforma de YouTube también de Blessing.fm. Puerto Rico se puede, y este programa está dirigido a educar en lo que es el aspecto constitucional, lo que es el desarrollo de nuestro y defensa de nuestros derechos en Puerto Rico, el sistema de gobierno republicano que caracteriza nuestro sistema, y definitivamente todos los aspectos que afectan nuestro diario. Hoy me acompaña nuestra querida amiga, hermana y doctora en consejería y terapia familiar sistémica, Catherine Tirado Flores. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Bendiciones. Bendiciones para todos los que nos escuchan y nos ven también a través del Facebook, ¿verdad? En la página de Blessing.fm. Bendiciones para todos ustedes. No se retiren de este programa, quédense conectados, compartan este video, porque es importante que cada uno de nosotros nos eduquemos, como usted dijo, licenciada. Es importante que cada uno de nosotros escuchemos el programa de hoy. Definitivamente, y tenemos como siempre a nuestro programador Luis Omar Ramírez. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, doctora. Y saludo a todo aquel que ya está conectado a Puerto Rico se puede. Claro, queremos agradecerle a usted que semana tras semana está fielmente ahí en sintonía con nosotros, que comparte nuestros programas, que nos da un alcance mayor a lo que nosotros estamos acostumbrados. Somos parte de un mismo equipo, definitivamente que sí, así que estamos muy agradecidos de cada uno de ustedes. Hoy nosotros vamos a estar hablando sobre el impacto de las ideologías en servicios a la mujer y a la familia, pero antes de eso quiero comentar brevemente una noticia que leí camino acá a los estudios, y es que en Argentina esta niña de 12 años estuvo practicando un challenge, ¿verdad? Un reto de estos de TikTok, que era el Blackout Challenge. En Puerto Rico llegamos a tener algunos casos de esto en los pasados años. Yo recuerdo uno en Arecibo, pero en el caso de esta niña de 12 años, eso fue hoy estamos a 17, el 14 de enero, hace 3 días atrás, en su casa. Y yo quiero detenerme porque esto fue lo que pasó. Ella está en su casa, está grabándose, porque esto es para hacer estos videos de TikTok. Ella quiere lograr, ¿verdad?, subir su adrenalina tratando de estrangularse. En este caso, estaba utilizando una soga para asfixiarse, y estando en su casa, eventualmente al tercer intento, porque ya había grabado 2, al tercer intento, pues no le dio oportunidad de soltarse la soga y murió. ¿Por qué estoy deteniéndome en esto? Porque papá y mamá que me escuchas, si tú estás dándole acceso a aparatos tecnológicos a tus hijos, tú eres responsable de estar con ellos en todo tiempo mientras ellos lo usan. No debes dejarlos estar a solas con estos artefactos, permitir que duerman con ellos en su cuarto, aunque te digan que están estudiando, son menores de edad, necesitan supervisión. Yo no me puedo imaginar el dolor de estos padres y de esta familia de pensar
una niña sana, hermosa, inteligente, pero son niños. No pienses porque un niño es muy inteligente y avanzado, tiene la capacidad para entender las consecuencias de sus actos, siguen siendo menores de edad. Entonces, el dolor de uno saber que en mi propia casa, estando yo allí presente, mi hijo o mi hija, por un error, una equivocación, esto no era una niña deprimida. Esto no fue una nena que estaba pasando por una situación bien difícil y dejó una nota porque ella quería irse de este mundo. No, estamos hablando de una niña que estaba jugando. Y el acceso a las redes sociales no es un asunto de juegos. Yo sé que suena muy serio porque el tema es demasiado serio. No quiero que podamos dejar que nuestros niños sigan exponiéndose. Doctora, ¿qué usted tendría que decir sobre esto? Yo creo que hay un punto neurálgico en todo lo que tiene que ver con el acceso a la internet y nuestra niñez, y es el punto donde nosotros medimos responsabilidad. Hasta dónde mi niño es responsable, si lo puedo decir así, del uso de la tecnología, pero hasta dónde yo como papá o como mamá o como encargado de este niño soy responsable de vigilar qué está haciendo mi niño o mi niña en las redes sociales, aquellos challenges que se provocan, ¿verdad? Porque muchas veces, y mencionaste algo, licenciada, y es que quizás ella no estaba deprimida, pero quizás estaba buscando aceptación. Muchas veces cuando se hacen estos retos, lo que se busca es aceptación de mis pares. Quiero que mis pares vean que yo soy capaz de hacer lo mismo que ellos hacen. Sí, estamos participando, estamos en lo mismo. Estamos en lo mismo, no estoy fuera de lugar. Fuera de grupo. No, estoy en lo mismo que están los demás. Y entonces, en esta medida de aceptación, mi responsabilidad, ¿dónde la dejo? Y es ahí donde debemos hacer hincapié, y a veces esto parece como si nosotros estuviésemos siempre repitiendo lo mismo, ¿verdad? Como dicen por ahí, el disco rayado. Pero realmente nosotros necesitamos ser partícipes activos de lo que nuestros niños están haciendo con el acceso a la tecnología. Se supone que ningún niño tenga acceso a la tecnología sin supervisión. Y de hecho, se supone que el tiempo que utilizan la tecnología esté controlado por los padres, porque todo lo que nuestros niños ven se añade como una fotografía en nuestro cerebro. Pero esas son otras cosas, ¿verdad?, que podemos discutir luego. Pero es importante, papá y mamá, que vigiles y tomes responsabilidad, porque todo lo que los niños ven no se aplica de la misma forma en sus mentes y en sus emociones. Y ellos van a necesitar nuestra intervención para explicarle lo que ellos están viendo. Qué bueno que mencionas eso, doctora, porque muchas veces a nosotros se nos olvida esa diferencia en la manera en que nosotros evaluamos o analizamos lo que tenemos de frente y le adjudicamos nuestra capacidad a nuestros hijos, perdiendo de vista la etapa de desarrollo. Así que quería simplemente hacer un paréntesis, ese no es el tema de hoy, pero definitivamente es una de las razones por las cuales nosotros estamos aquí. Así que respire profundo. Usted ya sabe que Dios le dé sabiduría si tiene que tomar medidas en su casa con relación a este aspecto, que usted se pueda sentar con sus hijos y dialogarlo y establecer las pautas correspondientes. Ahora bien, hoy dijimos que íbamos a estar hablando sobre el impacto de ideologías en servicios a la mujer y a la familia en Puerto Rico. Antes de eso, me gustaría recordar ¿qué dice nuestra Constitución sobre los derechos de las mujeres? El artículo 2, la Carta de Derechos, en la sección 1, nos habla de la dignidad e igualdad del ser humano y dice así: la dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres son iguales ante la ley. No podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas. Tanto las leyes como el sistema de instrucción pública encarnarán estos principios de esencial igualdad humana. Implica entonces igualdad de oportunidades, ¿verdad? Cuando nos acercamos a esta sección primera de la Carta de Derechos de nuestra Constitución, nos damos cuenta que no dice que hay una garantía de igualdad de resultados. Por ejemplo, esto puede sonar sumamente inocente, pero si nosotros tenemos más de un hijo, ¿verdad? Y ellos no son gemelos, y como quiera, siempre si hay gemelos, uno es mayor que el otro porque salió primero, pero de una diferente edad,
usted va a saber que por lo general el que es mayor crece más rápido que el menor, por lo general, en las primeras etapas de desarrollo. Y una de las cosas que casi siempre quiere el menor es que el papá se lo ponga sobre la espalda para verse más alto que el hermano y ese tipo de cosas porque le gustaría tener igualdad de resultados. Ahora bien, usted estará de acuerdo conmigo que esa ventaja que nosotros solemos darle, se la solemos dar como manera de juego, porque la realidad es que el papá o la mamá no va a estar cargando todo el tiempo al hijo o a la hija menor, ¿verdad? En la espalda para que se sienta mejor con relación a su hermano o a su hermana mayor. Sería ilógico. Pues yo creo que esto es una buena ilustración de lo que dice nuestra Constitución, es que vamos a tener igualdad de oportunidades, pero los resultados va a depender de las capacidades, cualidades y del empeño que cada uno de nosotros pongamos. Tampoco dispone esta sección la posibilidad de privilegiar a un sector o a una comunidad sobre otro por cualquiera de esas categorías, ni por el sexo, ni por el color, ni por las ideas, ¿verdad? Entonces quiero que usted deje eso allí. Esa es la sección 1 de nuestra Carta de Derechos, que sabemos que yo les digo que esta es la carta de los límites del gobierno al intervenir con nuestras libertades naturales. Y esa es la primera pauta que nosotros le establecimos al gobierno de Puerto Rico. Déjelo allí porque en algún momento dado vamos a hablar sobre una designación, un nombramiento que se está haciendo en el día de hoy. Pero me gustaría que usted pudiera conocer un poco más de la doctora Catherine Tirado, y aunque hoy es la segunda ocasión que la tenemos en este programa, puede ser que para usted es la primera vez que tiene el beneficio de verla, y me gustaría que nos dijera, doctora, cuál es su formación, su especialidad, su experiencia. Para todos aquellos que me están viendo por primera vez hoy o quizás es la segunda vez que también me ven, como dice la licenciada, soy la doctora Catherine Tirado Flores. Estamos trabajando directamente con la familia, con la comunidad, con la sociedad, y nos enfocamos, o nuestra especialidad es trabajar asuntos emocionales, tanto con nuestros niños, con adolescentes, con matrimonios, con mujeres, con varones, con familia, porque el enfoque está en salvar a la familia. Y yo siempre menciono que cuando nosotros damos algún tipo de terapia o de consejería en la oficina, licenciada, muchas veces viene un solo paciente a ser atendido, pero cuando nos damos cuenta realmente es el ente familiar el que necesita proyectar los resultados que desean al final o a largo plazo. Así que nos dedicamos a trabajar constantemente con la familia, en la comunidad. También hacemos la función de pastora en nuestra iglesia Creyéndole a Dios allí en Humacao. Así que bendiciones para todos ellos. Soy una mujer felizmente casada con el pastor y mi esposo Misael González, que está por allí. Tengo 3 niños y estamos luchando y trabajando para nuestro Puerto Rico. Eso es bien importante porque muchas veces nosotros vemos alguna mujer que es profesional, etcétera, y pensamos, claro, ella lo puede hacer porque, ¿verdad?, no tiene esta otra responsabilidad, pero es bueno saber que Dios nos da la gracia para cumplir con todas aquellas encomiendas y aquellas tareas que pone en nuestras manos. Me gustó escuchar cuando dijo que para usted lo más importante era la familia, porque no pude evitar recordar al presidente Ronald Reagan. Y es que este presidente tenía como centro de su gobierno a la familia. Yo tuve el privilegio de servir como terapista de familia del año 90 al 94 en la ciudad de Nueva York, y particularmente todavía quedaban rezagos de esa filosofía de intervención. Así que cuando nosotros nos acercábamos a una familia, no nos acercábamos con una visión de desmembramiento, sino con una ¿verdad?, mentalidad de protección y de facilitar recursos. Pero eso sería, como decías ahorita, otro programa. Otro tema. Ok. Hemos tenido la oportunidad de coincidir con la doctora Catherine Tirado Flores en otros foros, incluso hemos compartido la oportunidad de educar. Y tengo que decirles que una de las cosas que me impactó desde el primer momento es la pasión que tiene ella con relación a los temas ligados al género. Además, tiene un impacto sólido con relación a las mujeres. Así que me gustaría saber de dónde viene esa pasión y ese deseo de educar con relación a la perspectiva de género.
Yo considero que cuando nosotros analizamos la sociedad en la que estamos viviendo en nuestra actualidad, muchas veces hablamos del pasado, pero se nos olvida que estamos en un presente. Y el presente de nuestra sociedad, y quiero hablar solamente de Puerto Rico porque podemos hablar del mundo entero, pero hablando de nuestro Puerto Rico, me llama la atención que hay veces que desde nuestra niñez nos vamos desenfocando de lo que es nuestra realidad. Nosotros no podemos perder de perspectiva cuál es nuestra realidad. Nuestra realidad es que somos seres humanos que pertenecemos a un núcleo, independientemente cuál te haya tocado vivir, ¿verdad? Porque eso no lo vamos a tocar de lleno quizás hoy, pero independientemente de donde te haya tocado vivir, pertenecemos a un núcleo. Y esta pasión viene porque constantemente desde mi niñez comencé a escuchar como conformismo, vengo de una familia disfuncional. Como Entonces, legitimando sí, como que eso es normal, todo está bien, no ha pasado nada malo y no va a tener ninguna influencia. Pero cuando vengo a ver, desde que hago mi análisis, porque cuando estoy estudiando, ¿verdad?, el doctorado y hago el análisis desde que soy adolescente y niña, me doy cuenta que realmente no es normal que yo venga de una familia disfuncional. Es que hay algo que ocurrió, que yo no tuve el control, claro está, porque era una niña o un niño, ¿verdad?, en los aspectos, si usted lo quiere analizar, pero algo no estuvo bien y es algo que no debo repetir, porque al repetirlo provoco otras familias disfuncionales, pero también provoco que lo que yo he tenido que trabajar o lo que no he podido trabajar, lo traspaso a otra generación. Y cuando vengo a ver, tengo 13 generaciones de familias disfuncionales con problemas emocionales que no se resuelven, sino que se traspasan, que siguen, que se aprenden, que se copian. Y entonces vemos a una sociedad hoy en el 2023 con asesinato, drogadicción y decimos, bueno, Puerto Rico nadie lo arregla. Claro, porque estamos viendo el final, pero no hemos visto el principio. Y si yo no veo el principio, ¿cómo resuelvo el final? Esto es como una película. Para poder entender el final, tengo que ver cómo comenzó. Entonces, esa es la pasión que me lleva, ¿verdad? Y a veces hablo apasionada. Sí, eso está muy bien. Eso es lo que me lleva a trabajar este punto de lo que es perspectiva de género, cómo nosotros educamos a nuestra niñez con lo que tiene que ver con identidad, personalidad, seguridad, estabilidad, porque al final la sociedad que nosotros queramos depende de lo que yo esté educando hoy. Mire, yo le voy a tratar de resumir brevemente lo que sería la ideología de género o la perspectiva de género en algunas oraciones. Bueno, la ideología de género plantea que nosotros no nacimos ni niñas ni niños, sino que realmente eso es una construcción social. Es decir, que las personas responden a roles que se le asignan o se le imponen a causa de la socialización en su casa, pero por otro lado, realmente el ser humano cuando nace todavía no sabe cuál va a ser su preferencia o de qué manera quiere vivir. Por lo tanto, eso debe quedar suspendido hasta que la criatura que nació decida cómo quiere vivir, si quiere vivir la vida de un hombre o la vida de una mujer. Es decir, que de ninguna manera nuestros roles van a estar ligados a nuestras características biológicas. Por eso es que esta ideología entiende que a la mujer se le impone el dar a luz hijos. No es que es una cualidad o una capacidad biológica, es que es una imposición social de los hombres que son varones desde la concepción y han decidido vivir como tal y le imponen esa responsabilidad a las mujeres. En segundo lugar, les digo, le estoy tratando de resumir, hoy no vamos a entrar en todo eso, queremos ver cómo impacta la ideología a los servicios a la mujer y a la familia. En segundo lugar, en el caso de Puerto Rico, se plantea, como en otras también, en otros lugares se ha planteado en algún momento, que tenemos un problema de violencia. Tenemos un problema de violencia en el hogar, particularmente un problema de violencia con relación a la mujer. Y porque tenemos ese problema de violencia contra la mujer o de violencia doméstica, lo más sensato es enseñar esta ideología o perspectiva a los niños desde pequeños y nosotros todos abrazar esta noción para erradicar la violencia. Lo cierto es que en los lugares donde se ha implementado, se han encontrado, como los países nórdicos, que llevan más de una década implementándolo, Argentina también, por mencionar algunos a los que ustedes se puede utilizar de referencia,
que la realidad es que hoy día el nivel o la tasa de incidencia de violencia doméstica, particularmente con relación a la mujer, se ha disparado y está por encima de las tasas y los porcientos que tenían al momento de comenzar a implementar esta ideología. Así que dicho esto, lo próximo que me gustaría, porque estamos hablando de utilizar esta ideología también en los servicios en general en Puerto Rico, se plantea para erradicar la violencia y sanar el problema que tienen las mujeres en términos de ser víctimas de abuso o de maltrato por hombres o en la casa. Así que me gustaría que me pudiera decir, doctora, qué impacto a la hora de tratar a un paciente o a una familia puede tener el asumir esa ideología en los servicios. Fíjate, hay una pregunta que siempre ronda en mi cabeza cuando hablamos de este tema y es si ellos, los que apoyan, ¿verdad?, este tipo de idea, mencionan que la violencia viene a causa de los roles que nosotros enseñamos como de costumbre tenemos. ¿Qué hacemos cuando definimos violencia? ¿Cómo la definimos? ¿Y dónde nosotros buscamos la raíz de la violencia? ¿Realmente la raíz de la violencia está en que yo soy mujer o que soy hombre? ¿O la raíz de la violencia está en lo que yo he aprendido y he vivido, en mi experiencia de vida? ¿Por qué hay personas violentas y por qué hay personas que no son violentas? ¿Por qué hay personas que son agentes de paz y por qué hay personas que no son agentes de paz? Tiene que ver realmente con que si yo soy hombre o si soy mujer. Pues, pero te tienes que contestar sabiendo que la ideología de género entonces no viene a tratar la problemática. Correcto. Pero aquí es que viene la otra parte. ¿Qué haces si el Estado o el gobierno te impone adoptar esta filosofía al momento de tratar a las familias? ¿Cómo eso afecta? Realmente, en el momento en el que cualquier profesional de salud mental trabaje con algún ser humano donde hay una imposición como esta y esperemos que esa imposición no sea real. Nosotros al momento de trabajar un ser humano, independientemente si es hombre o si es mujer, si es niño, si es niña, si es adulto o no, una de las cosas bases, una de las características bases que nosotros tenemos que identificar es cuánto esa persona conoce en su identidad. Si esa persona no tiene identidad propia, si esa persona no sabe quién es, si esa persona no sabe cuál es su función de vida, y no estoy hablando de que a ti te toca fregar y a ti te toca cortar el patio, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que ya a los 2 años de edad, un niño sabe cuál es la diferencia entre un hombre y una mujer. Aquí no estamos hablando de género, aquí estamos hablando de que un niño necesita saber cuál es la diferencia entre una persona que estoy viendo y yo, porque me ubica en tiempo y espacio. Pero si yo no ubico a una persona en tiempo y espacio cuando me trae un asunto de salud emocional, no tengo forma de poder ayudarle, porque tengo que ayudarle desde un punto general que no va enfocado a algo específico. Si una persona viene a mi oficina y me dice, yo creo que yo tengo depresión, y yo le digo, bueno, pues la depresión es algo general que le da a todo el mundo. No lo puedo hacer. Yo tengo que enfocarme en lo que le está provocando la depresión a esta persona. Lo mismo pasa cuando una persona llega con una disfunción donde desconoce o no sabe quién es porque se siente de X forma y se ve de otra forma. Pues entonces vamos a ver cómo nosotros podemos unir las dos cosas. Cómo yo puedo demostrarte en qué etapa de vida estás, dónde estás, qué es lo que quieres hacer y hacia dónde te vas a dirigir. Para poder contestar todas esas preguntas, licenciada, yo tengo que reconocer quién soy. No hay, esto es como el refrán que dice, el viento no sabe ni de dónde viene ni de dónde va, pero nosotros sí lo sabemos. Entonces yo no puedo trabajar a una mujer diciéndome, realmente yo no sé quién soy. No, pues te tengo que ubicar primero. No puedo trabajar a un hombre que me diga, es que no sé quién soy. Pues te tengo que ubicar primero. Y una vez te ubico, entonces podemos trabajar cualquier asunto emocional. Okay. Vamos a traer el caso. Vamos a presentarte un caso. Te voy a hacer un referido. Tengo esta mujer, ella es una mujer que ha estado conviviendo con este caballero por 10 años. Tienen 2 hijos, uno que tiene 4 años y otro tiene 8 años. Y
ella ha sido sujeta a un patrón de violencia doméstica. Así que intervino el departamento de la familia, sacaron al hombre de la casa y ellas entendieron que ella necesita servicio, así que ella va a tu oficina, pero en el referido te decimos, queremos que implementes lo que sería ideología de género, y lo primero que ella te dice es, doctora, yo no quiero saber de ningún hombre. ¿Cómo la tratarías? Eso es un referido que puede ser muy común, ¿verdad? En estos tiempos. ¿Sí? Sí, porque realmente cuando una mujer llega a una oficina despechada porque le haya sucedido, ¿verdad?, alguna traición o alguna situación con su esposo o con la persona con la que está conviviendo, o ha sufrido de maltrato, etcétera, lo primero que dice es no quiero saber de ningún hombre. Ese es el primer paso que la mujer da, porque entiende que todos los hombres le van a hacer exactamente lo mismo. Pero una vez una persona así llega a mi oficina, lo primero es que antes de yo trabajar la situación que la lleva a la oficina, yo tengo que ver qué la llevó a vivir ese patrón. Primero, ¿por qué convivió y no se casó? ¿Qué ella vivió en su casa que la lleva a sostener una relación que no tiene compromiso? Porque si no hay compromiso, el primer compromiso no lo tiene con ella misma. Entonces yo tengo que verificar qué vivió ella en su adolescencia y en su niñez que provoca que ella se conforme con alguien que le diga, vente a vivir conmigo solamente, que yo te puedo proveer todo lo que tú necesitas, y que ella pueda someterse a un patrón de violencia por X años. De los 10, quizás 8 años, haya sufrido violencia. Y que a la misma vez haya procreado 2 hijos sabiendo el patrón que llevaba. O sea, ¿qué había en la mente de esta mujer que hacía que ella pudiera proseguir con una vida, proseguir a crear hijos dentro de esa familia no estructurada, porque no está estructurada, y a soportar entonces la violencia? Y una vez llega y me dice, yo no quiero saber de los hombres, lo primero que le quiero decir, la primera pregunta que yo le haría es, ¿qué tú quieres saber? ¿Qué tú quieres en la vida? ¿Qué es lo que quieres hacer con tu familia? ¿Qué piensas de quién fue tu pareja? ¿Qué piensas de tus hijos? ¿Qué piensas de ti? Y cuando vamos a las preguntas, la vamos a llevar, licenciada, realmente a ubicarse en el lugar donde ella necesita ubicarse. Muchas mujeres cuando pasan por situaciones con sus parejas, a veces se inclinan a otro tipo de conductas pensando que sus vidas va a mejorar. Y realmente no es así, sus vidas se complican. Una de las cosas que le quería mencionar, licenciada, es que todo ser humano debe ser, y utilizo la palabra debe ser educado mínimo en 4 áreas de la vida. Número 1, debe ser educado intelectualmente. Para eso vamos a la escuela, ¿no? Y educado intelectualmente. Debe ser educado espiritualmente. Por eso hay distintas religiones, distintas iglesias, hay distintas denominaciones, etcétera. Debemos ser educados socialmente. Para eso está la casa, ¿verdad? Nuestro hogar nos educa cómo nosotros pertenecemos a una sociedad. Pero ¿quién nos educa emocionalmente, licenciada? Entonces, vamos a la escuela y nos educamos intelectualmente. Vamos a nuestro hogar y nos educan según los conocimientos que puedan tener. Vamos a la iglesia que nos enseñan y nos educan de forma espiritual. Pero ¿dónde está la educación emocional que influye tanto en lo que hablamos de perspectivas de género? Porque es como yo me siento, no necesariamente como yo me veo. Mire, yo voy a dejar esto, pero tengo que decirle que en mi casa alguien que nos enseñaba mucho de madurez emocional era mi papá. Él se sentaba a instruirnos de cuando te sientes, cómo manejas emociones, qué significa el que tú te sientas mal, que es distinto al valor que tú puedas tener apreciado. Así que por eso cuando me hizo la pregunta me tiró para atrás. Yo dije, eso eran unas conversaciones y unas prácticas y unas cosas bastante complejas, pero sí lo hicimos. Mire, nosotros vamos a pausar. Comparta este programa porque yo sé que va a ser de mucho enriquecimiento para todas. Así que la familia, los niños, en fin, tienes que compartirlo y asegurarte de que al regreso de la pausa tú estás con nosotros en Puerto Rico Se Puede.
Muy buenas noches, y esta que les habla es la licenciada Donora Enríquez en la segunda parte de esta edición de Puerto Rico se puede. Hoy me acompaña la doctora Catherine Tirado Flores y estamos hablando de el impacto de la imposición de ideologías en los servicios a la mujer y a la familia. Y antes de entrar a considerar el efecto de este nombramiento que se ha hecho a la oficina de la Procuraduría de la Mujer, de la señora Bimari Rivera Sierra, una persona que es conocida como una activista feminista y fiel propulsora de la perspectiva de género y toda la agenda, ¿verdad?, que ello implica. Mientras estábamos en la pausa, me estaba comentando la doctora la importancia de la figura paterna en el desarrollo de una persona. Así que, doctora, por favor, comparta eso. La figura paterna en cualquier núcleo familiar es de vital importancia. Y es que el padre es quien desarrolla la seguridad, la estabilidad, la personalidad y la identidad en un niño. Y yo le voy a poner un ejemplo sencillo, licenciada. Cuando un niño quiere aprender a correr bicicleta, la mamá está, no, tienes que ponerle las dos rueditas, no lo puedes soltar solo. Entonces papá dice, no, vamos a quitarle las dos rueditas porque él ya puede. La mamá está con un ataque de pánico porque el nene se va a caer, se va a pelar la rodilla, va a botar sangre, va a llorar, va a sufrir. Pero papá le dice, no, yo te voy a lanzar y tú tienes que pedalear bien rápido y tú vas a ver cómo va a salir. El papá lanzó al niño, acá la mamá está con un ataque de pánico que está jalándose los pelos, y el niño, cuando es lanzado, comienza a pedalear según papá le dijo. Sí, y cuando se da cuenta de que corrió, se siente entusiasmado. Entonces ahí es donde vemos la diferencia de lo que hace mamá y de lo que hace papá. Mamá protege, cuida, ama, pero tongonea. Entonces no impulsa muchas veces, no impulsa a la independencia de este ser humano que acaba de nacer. En el caso de papá, papá te va a lanzar a la vida, cueste lo que cueste, cueste que te caiga, cueste que te lastime, pero a través de ese sufrimiento también aprenden. Y es ahí donde siempre recordamos que papá era el que me impulsaba, el que me llevaba. Y esto tiene una implicación a tal nivel, y corto, ¿verdad?, con esto para poder proseguir con el otro tema, que cuando nosotros no tenemos una buena relación con papá, y yo sé que quizás hay alguien que me pueda estar viendo y escuchando y dice, pero es que yo no tengo culpa porque mi papá me abandonó, me dejó, no estuvo conmigo, se divorció de mamá. Ok, no hay problema con eso, no tenemos el control. Pero es importante que nosotros sepamos que hay algo que nosotros tenemos que hacer, y es reconciliarnos con nuestro Padre terrenal, porque no hay forma de que podamos tener una relación con nuestro Padre celestial si no lo hacemos. Podemos ver a Dios como Salvador, licenciada, pero no lo vemos como Padre. Se nos dificulta acercarnos a Él, pero eso es un punto espiritual, ¿verdad?, cuando hablamos de educación espiritual. Es importante que nosotros podamos identificarnos en la sociedad y reconocer esa figura paternal, lo importante que es en nuestra salud emocional. Evalúese si su identidad, personalidad, seguridad y estabilidad ha sido tocada. Debe ser que en algún momento papá estuvo ausente, no tuvo una buena relación con él, o me hace falta perdonarlo. Si papá hizo las cosas mal, quizás a él tampoco le enseñaron a cómo hacerlo bien, pero podemos perdonarlo, reconciliarnos y seguir hacia adelante para desarrollar en nosotros una salud emocional estable. Pues con ese pie forzado, una pregunta obligada es si nosotros implementamos o abrazamos esta ideología de género que está bien ligada a este feminismo radical, donde nos dice que los hombres no sirven para nada, y viene esta mujer con toda esta problemática y lo que le decimos es, separa a tus hijos de su papá, olvídate de eso, pero dijimos que ella tiene hijos y que tiene hijos varones. ¿Cómo esto entonces afecta tanto a la mujer como a sus hijos en el entorno? Si hacemos énfasis en los hijos, y esta parte es clave, hay veces que nosotros vemos que nuestros niños parecen estar bien en nuestras casas, hablando de las familias disfuncionales, ¿verdad?, que es el ejemplo que estamos trayendo. Parece que están bien, pero no lo están. ¿Por qué? Porque tienen preguntas en su mente que no son contestadas, y que las contestaciones las van a buscar en lugares inadecuados, como lo son las redes sociales. Entonces comenzamos a crear, en vez de, como la palabra dice, equidad,
en vez de buscar equidad, estamos buscando resentimiento para justificar una acción y justificar la mía. Entonces, como la mujer decía, ya yo no quiero saber de los hombres, pues entonces la palabra equidad la tenemos que sacar de un lado porque ahora estoy juzgando y rechazando a todos los hombres por igual cuando realmente no lo es. Entonces le estoy enseñando a mis hijos, en el caso del ejemplo hipotético que estamos presentando, le estoy enseñando a mis hijos que yo como madre estoy rechazando a todos los hombres, pero tengo 2 varones. Entonces, ¿qué hago con ellos? Les estoy diciendo que lo que ellos son no lo quiero. Y los estoy impulsando a que ellos sientan algo por complacerme a mí como mamá, para que ellos tampoco sean rechazados como fue rechazado papá. Nuestros niños pequeños no entienden por qué papi maltrata a mami. A ellos les duele porque ellos ven la violencia y les duele. O mami, ¿por qué maltrata a papi? Ellos no entienden por qué sucede. A ellos les duele. Pero nadie se siente a explicarle a nuestros niños por qué está sucediendo violencia en nuestras casas. Pero cuando ocurre un ejemplo hipotético como este, yo le estoy diciendo a mi niño, no te quiero. Porque tú eres papá. Tú eres varón. Tú eres hombre. Y ya yo verbalicé y tú lo escuchaste, que yo no quiero hombres en mi vida. ¿Qué hago con mis 2 niños? Les estoy reforzando a que sientan algo distinto a lo que en realidad son, que al final del día lo menos que puede ocurrir en esta niñez es una depresión porque quieren hacer algo por complacer mi núcleo de familia, que ahora solamente viene siendo mami, pero no soy así. Es lo que estoy escuchando que se está internalizando y está chocando con quien realmente yo soy. De eso tenemos, licenciada, en nuestra comunidad, pero más de lo que nosotros imaginamos. Recientemente hablaba con una persona que llega a mi oficina con una familia disfuncional donde papá le decía constantemente que él no era varón, que él era una nena. Y él me decía, doctora, yo sé que yo soy varón, pero es que no puedo luchar con eso que tengo en mi mente. Entonces, entre lo que mamá le decía, papá le decía y lo que estaba viviendo, estaba aturdido. ¿Sabes lo que comenzó a hacer este adolescente? Comenzó a lacerarse las manos, comenzó a ver pornografía en las redes sociales porque necesita mitigar su dolor. Recuerda que esto es un dolor emocional, esto no es un dolor físico, esto es un dolor emocional que pocos descubren y conocen que es un dolor. Pues entonces, ¿qué hago? Tengo que sacar este dolor con otro. Y es ahí donde llevamos a jóvenes que ven pornografía para poder satisfacer algo en su cuerpo y sentir cosas diferentes, que se lastiman. No se lastiman porque quieren, es porque necesitan dejar de pensar en todo esto que les está atormentando, y cuando el físico duele, la mente olvida el dolor emocional, pero es momentáneo, porque tan pronto se cure esa herida física, la emocional regresa y es doble. Es una vía de escape. Es una válvula. Es para desviar la atención, simplemente. Momentáneamente. Momentánea, temporalmente. En estos días se discute el nombramiento de la señora Bimarí Rivera Sierra como Procuradora de la Mujer. Ella es conocida por ser la presidenta de la red de albergues y conocida activista del feminismo. Este puesto al que ella ha sido nombrada pendiente de ser confirmada por el Senado sería por espacio de 10 años. Doctora, no sé si ha tenido la oportunidad de considerar esto. ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, cada vez que se hace un nombramiento, ¿verdad? Cualquier institución del gobierno siempre pasa por un proceso de análisis donde se le da a la persona la oportunidad de que hable, de que se exprese, de que ponga sus posturas y su plan de trabajo. En el caso que estamos hablando de la oficina de la Procuradora de la Mujer, que tanto valor se le da en Puerto Rico a esta oficina, y es por todo lo que comprende la oficina. A veces solamente vemos que la oficina de la Procuraduría de la Mujer trabaja solamente violencia doméstica. No se trabaja solamente violencia doméstica. Hay otras áreas que se trabajan en esta oficina. Hablando de este nombramiento, yo escuchaba en estos días una entrevista de las muchas entrevistas que le he realizado a la señora Bimarí, y ella mencionaba en una de las preguntas que le hicieron, licenciada, le dijeron, ¿cuál es tu propósito de trabajo? ¿Qué es lo que quieres trabajar? ¿Cuál es el enfoque? Y cuando ella contestó la pregunta, dijo, mi enfoque es avanzar la equidad. Y entonces yo quedé en una pieza y dije, si yo voy a trabajar en el gobierno de Puerto Rico, donde me van a dar a mis manos la responsabilidad de una oficina, mi responsabilidad no puede ser mi opinión. Mi responsabilidad debe ser la ejecución de la misión y visión
de lo que es la oficina para trabajar en pro de Puerto Rico. Mi opinión es secundaria. Lo que yo pueda pensar, percibir y creer es secundario, pero la misión, visión de lo que es la oficina, de lo que quiera hacer la oficina en Puerto Rico debe ser mi prioridad en plan de trabajo, no avanzar una idea que yo tengo. Entonces, cuando yo escucho la contestación, yo digo, creo que hay que hacer un análisis profundo antes de nosotros poder. Y cuando digo nosotros, digo Puerto Rico, antes de que el gobierno pueda confirmar el postulado que se ha realizado. ¿Por qué? Porque si mi opinión en el caso, ¿verdad?, de ella, donde ya se conoce porque lo ha verbalizado, es la función de lo que es la equidad de género, la perspectiva de género, ¿dónde dejamos entonces la prioridad de la oficina? ¿Dónde dejamos la educación a la mujer desde la temprana edad, desde la niñez? ¿Dónde dejamos la línea que se utiliza para poder generar llamadas de auxilio? ¿Dónde dejamos la ayuda que necesita nuestra comunidad para poder trabajar todo lo que tiene que ver con lo que trabaja la oficina? Violencia, hablar del noviazgo, hablar del matrimonio, hablar de nuestra función, de lo que nosotros ejercemos, de lo que nosotros podemos lograr, del liderazgo, de la autoestima. ¿Dónde la dejamos? Porque entonces mi opinión va por encima de lo que realmente se debe hacer. Entonces, cuando escuchaba en todos los foros a los que ella ha asistido, el apoyo que tiene desde del grupo, de muchos grupos feministas, por supuesto, dejamos entonces y volvemos, y vuelvo yo, ¿verdad? ¿Dónde dejamos la palabra entonces equidad? Porque, o igualdad, o derechos, o respeto, porque si solamente se va a trabajar con un segmento de la población, ¿dónde queda el otro? Eso es correcto. Y quiero comentarles, ¿verdad?, que la ley de la Procuraduría de la Mujer fue hecha a la medida de activistas de género, ¿verdad? Cuando usted va y examina ese cuerpo de ley, se va a dar cuenta que favorece o privilegia a un sector de la comunidad sobre otro. En particular, no solamente estamos hablando de las mujeres versus los hombres, sino que dentro de lo que somos el sector de mujeres en Puerto Rico, se estaría privilegiando a personas que tienen una ideología particular. Entonces, las que no nos identificamos con esa ideología, ese feminismo radical, las mujeres que somos conservadoras, que tenemos unos principios pro familia, nosotros quedaríamos totalmente ¿Rezagado? fuera. Pero lo que pasa es que yo les leí al principio de la sección 1 de la Carta de Derechos y establece que no puedes hacer diferencia por razón de sexo, ¿verdad? Ni tampoco por razón de ideas. Entonces, nos excluye a nosotros, a las mujeres que pensamos distinto, incluso de aspirar a esa posición. Correcto. Porque dice esta ley que la persona que vaya a ocupar la posición de procuradora de la mujer tiene que ser una persona reconocida como alguien que promueve la perspectiva de género. Sí, usted escuchó bien. Si es constitucional, no, me parece que raya en inconstitucional este cuerpo de ley, particularmente al permitir también, esto es una agencia cuasi judicial, así que también va a establecer política pública, etcétera, y entonces estaría interviniendo también con el Departamento de Educación, al decir que el Departamento de Educación y la Oficina de la Procuraduría de la Mujer se iban a poner de acuerdo para establecer un currículo con perspectiva de género, cuando tenemos otra ley 85 que dice que los padres son los que son los educadores primarios sobre sus hijos, y además que realmente se supone que hablemos de igualdad entre los seres humanos, como dice la Constitución, y no equidad ni tampoco perspectiva de género. Así que afecta también ese derecho fundamental de los padres a formar los hijos. Y claro, hablamos ahorita de este ejemplo hipotético que hemos estado utilizando, que dejaría también desprovisto de protección a los varones, a los niños menores, cuando estamos hablando de que voy a proteger a mamá. Pero si lo que tiene son varones, pues entonces eso lo he hecho a un lado, porque mata a tu macho. Eso es uno de los eslogans, ¿verdad?, del feminismo radical. Y no estamos diciendo necesariamente que esta señora, ¿verdad?, Rivera Sierra, promueva hasta allá, pero realmente esta es la agenda que se está promoviendo. Es para privilegiar a un sector dentro de lo que se consideran las mujeres, y si adoptamos la ideología de género y uno es en concepto a lo que uno piensa, pues esa oficina la podría ocupar un varón, ¿verdad?, biológico, que se piensa entonces mujer, y buscar eso. Y usted puede decir, ¿está exagerando? No, eso es precisamente lo que establece la ideología. En estos días
nosotros hemos comenzado con un año sumamente violento en Puerto Rico. Y uno de los últimos incidentes que hemos tenido es esta relación entre una mujer y un hombre que era o es guardia municipal, y ella parece que tuvo un altercado con él. Estamos hablando de lo que ha surgido, ¿verdad?, dentro de las noticias. Aparentemente ella tiene 54 años, él tiene menos edad. Ella le dijo que era una edad y otra. El asunto es que parece que tuvieron unas diferencias y ella alega que él le amenazó con su arma. Ella fue y se lo dijo a sus 2 hijos varones. Ahora, estos no son menores de edad, estos son mayores de edad. De manera interesante, entonces, ella viene con ellos a la casa del que era su pareja y del que ella se sintió amenazada, y ellos se enredan, ¿verdad?, con él, empiezan a tener una pelea y termina con este exnovio o expareja usando su arma y disparándole a los 2 hijos de esta señora. Ahora mi pregunta es, doctora, ¿de qué manera la perspectiva de género atendería este caso? Y yo haría una pregunta. ¿Realmente Bienvenida. qué generó la violencia? Volvemos. Volvemos a la realidad. ¿Qué generó la violencia? La violencia la generó realmente porque ella es mujer. Esa fue la realidad de por qué surgió la pelea, la amenaza y hasta el asesinato de estos 2 niños. Entonces, si yo considero y trabajo la equidad de género, la perspectiva de género, ¿qué enfoque yo le voy a dar a esta mujer que acaba de perder sus 2 niños, que acaba de tener una discusión con quien fue su pareja? ¿Cómo yo le doy una orientación que sane? Estamos hablando aquí de sanidad, que Eso. sane a esta madre y mujer. ¿Qué hago? ¿Qué le digo? ¿Cómo recupero esa estabilidad emocional, sentimental de ella, hasta estabilidad social? ¿Cómo yo lo trabajo si realmente a través de perspectiva de género lo que le estoy diciendo es que? Entonces esa es una gran pregunta. ¿Dónde yo dejo como profesional, independientemente si es de salud emocional o no, cómo yo dejo como profesional, como trabajador del gobierno, dónde dejo el problema y la raíz del problema para poder trabajar qué? Para poder ayudar a quién, cómo lo voy a ayudar, cuál va a ser mi orientación, cuál va a ser mi educación, cómo yo intervengo con una familia, porque estamos hablando de la mujer, pero esta mujer, estos 2 niños también tenían otros padres. Eso es. También tenían otras familias. No solamente podemos ver a la mujer que está afectada, es que hay mínimo 3 familias o 4 afectadas por lo que 4. surgió. ¿Cómo yo oriento a toda la familia de forma igual? ¿Cómo lo hago si trabajo perspectiva de género y equidad de género? Es una gran pregunta que debemos realizar. Nosotros que estamos trabajando por Puerto Rico, ¿qué nosotros vamos a hacer con este tipo de situaciones cuando nos digan, no, es que tienes que trabajarlo desde este punto de vista? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué énfasis yo le voy a dar? ¿Cómo yo trabajo con esta madre y con esta mujer cuando está destrozada por lo que ha ocurrido? Eso es bien importante. Es igual que cuando tenemos entonces a una mujer que es la agresora. Cuando yo pienso en la oficina de la Procuraduría de la Mujer, como bien usted dijo inicialmente, no pienso solamente en las mujeres que pueden ser víctimas o en las que tienen otro tipo de servicios. Siempre pienso en la mujer que, por ejemplo, ha cometido algún crimen. ¿Qué recursos tiene para rehabilitarse? La persona que es la victimaria en una relación, ¿verdad?, matrimonial de pareja, o que también puede ser victimaria de sus hijos, porque es la que la maltrata, es la maltratante. ¿Qué ofrece o qué recursos brinda esta ideología para poder ayudarla a ella? Y eso es una interesante pregunta que no está explícita, por ejemplo, en la Procuraduría de la Mujer. En la oficina no está explícito cómo vamos a ayudar emocionalmente, intelectualmente, socialmente, culturalmente a una persona cuando realmente es que lo que le estamos enseñando no va en acorde a la solución del problema. No estamos hablando el mismo idioma. De momento quiero decirte algo, pero te voy a decir otra cosa. Entonces, nosotros necesitamos realmente identificar lo que nosotros como sociedad requerimos para nuestra estabilidad. Yo no sé si alguien más se ha hecho la pregunta, ¿existe la Procuraduría del Varón? No Del hombre, existe. de los caballeros.
de los masculinos. No. Porque yo tengo que decirte, licenciada, que en mi oficina, yo veo matrimonios constantemente. Y tengo que decirte que en mi oficina yo he visto hombres maltratados, hombres que pasan por situaciones muy complejas y difíciles donde no buscan ayuda porque sin haber aplicado la ideología de género, ya en la actualidad se les dificulta conseguir el acceso completo donde se le, como usted leyó en la Constitución, donde se le hagan valer sus derechos como ser humano. Entonces, vienen a buscar ayuda, pero yo tengo que trabajar con una mujer violenta. Wow. Porque tengo un hombre maltratado por completo. Entonces tengo un hombre diciéndome, mira, yo me tengo que ir de mi casa porque es que yo no quiero cometer un error, porque me pueden acusar a mí de algo que yo no he hecho. Entonces, ¿cómo yo trabajo con él? Sí, él defendiéndose en un momento porque se le fue de las manos, va a quedar como el agresor. Claro. Sí. Así que nosotros tenemos en nuestras manos un gran reto como profesionales y como personas que deseamos que Puerto Rico mejore en todos los aspectos. Y es que nosotros no estamos rechazando la ideología de género porque queremos, porque se nos antoja, porque quisimos sentarnos aquí y decir que sí. No, es que tenemos que ver mucho más allá. Tenemos que ver qué es lo que plantea. Pues estamos planteando esto. ¿Qué corrige? ¿Qué corrige la ideología de género? ¿Qué beneficia a nosotros? Porque si estamos hablando de derechos, ahí está la Constitución está el derecho de cada uno de nosotros. Mire, yo pienso un poco más allá, ¿verdad? Ya tenemos los ejemplos de otros países donde vemos que esto no funciona. Pero como usted puso ese pie forzado al principio que me pareció muy bien, dijo, vamos a hablar de nuestra realidad en Puerto Rico. Bueno, el Comité PARE fue nombrado al principio de la incumbencia de nuestro gobernador actual. Ya ha pasado más de un año, ¿verdad? Ya estamos en el tercer año, pero vamos a pensar que a lo que el Comité PARE, ¿verdad? Empezó a tener, tiene un año en todas sus funciones. Sin embargo, lo primero que nosotros tuvimos en los primeros días fueron 2 muertes de mujeres. Le llaman ellos feminicidio. Pues voy a partir de la premisa de que de verdad fueron mujeres que fueron muertas a causa de violencia porque eran mujeres. Pues entonces me pregunto yo, ¿qué efecto positivo está teniendo este comité cuando nosotros estamos rompiendo el año con este tipo de actos, ¿verdad? Es una de las cosas que nos tenemos necesariamente que preguntar. Mire, nosotros hemos estado teniendo esta discusión porque es necesario que usted se plantee esta serie de preguntas. No es solamente el discurso, no es solamente la manera en que yo le puedo presentar, yo aspiro a alcanzar X o Y. No. ¿Cuál es el aspecto práctico? ¿Cómo esto se vería en la realidad? ¿Cómo esto va a afectar a las personas que van a llegar hasta esa agencia? ¿Es real lo que propone o realmente simplemente es una aspiración, una buena intención, pero no va a tener efecto? O al revés, es una buena intención que se va a traducir en una serie de actos que van a hacer empeorar la situación en lugar de arreglarla. Pienso que Puerto Rico está pasando por uno de los momentos más difíciles y tiene que ver con una falta de identidad. Cuando yo pienso en la lírica que se escucha en este tiempo, en la manera en que vemos a nuestros niños y a nuestros jóvenes buscar identificarse, más que, yo recuerdo que para nuestra época quizás éramos más fans, pero no queríamos vivir la vida del ídolo que se seguía, ¿verdad? Pero ahora parecería que queremos cambiarnos toda nuestra apariencia para conformarnos. ¿Cómo usted ve eso? La realidad es que estamos en una sociedad tan frágil, hablando de nuestra juventud, tan frágil, y la fragilidad viene desde el núcleo de nuestro hogar. O sea, ¿qué estamos enseñando en nuestras casas? ¿Qué ellos están percibiendo en nuestras casas y qué perciben afuera? Entonces, escucha bien esto, todo lo que yo escucho y veo se me añade a mi sistema. Nosotros trabajamos mucho con la juventud, de hecho vamos a las escuelas porque nos piden llevar conferencias, etcétera. Y uno de los puntos que más nos traen nuestros jóvenes es que me dicen, es que yo no sé quién yo soy. Wow. Entonces, cuando yo tengo un joven que me dice, yo no sé quién yo soy, pero pasa más de 4 horas en las redes sociales, algo le va a hacer clic
a ese vacío que tiene, porque eso se llaman vacíos emocionales, le va a hacer clic a ese vacío se llena con lo primero que vio y dijo, bueno, pues como yo no sé quién soy, déjame ver si me parezco a esto. A ver si este soy yo. A ver si y entonces comenzamos a probar distintas posturas, distintos escenarios, distintas conductas, hasta que yo encuentre algo que me haga sentir bien. Y yo quiero decirte que yo que veo jóvenes todo el tiempo, llegan a la adultez y llegan a los 30 y a los 40 años y todavía no se han sentido bien con nada de lo que han tocado, con nada de lo que han practicado, porque no es hasta que hacen conciencia de sí mismos. No hay forma de que yo pueda rechazar lo que yo siento con lo que yo soy. Esto es una mezcla. Desde que nosotros somos niños, nos están diciendo, ok, pues tú eres niña, te llamas Catherine, vas a ir a la escuela, estos son tus libros, tu bulto, tu ropita. Y desde ahí nos están educando hacia una identidad de qué soy en esta sociedad y de quién soy en mi casa, en mi trabajo, en la escuela, en mi cultura, etcétera. Eso hace que yo tenga una estima de quién yo soy. Cuando vemos jóvenes sumergidos en una baja autoestima, no tiene que ver porque somos gordos o flacos, blancos o negros. Eso era antes. Eso era antes. Hoy en día la baja autoestima no tiene que ver por mi físico, no, tiene que ver por lo que yo tengo aquí. Sí. Por ese vacío que nunca se completó en mi sistema educativo, familiar y social. Y por eso vemos tantos adultos que hoy en día dicen, pues yo tengo depresión, ataques de pánico, ataques de ansiedad, no sé qué voy a hacer, no sé a dónde ir, que me quiero montar en un avión, quiero salir corriendo, quiero soltarlo todo, no soporto, porque hoy en día no se nos enseña a cargar, se nos enseña a soltar. Suéltalo todo. Suéltalo todo. Entonces escapismo. Escapismo. Sí, entonces yo digo, pero si yo suelto, ¿cómo yo trabajo mi fortaleza? ¿Cómo yo trabajo mi fortaleza emocional e intelectual para poder vivir en una sociedad con tantos retos? Y si yo suelto todo, ¿qué yo le enseño a mis hijos? Entonces, escucho eso, doctora, y pienso, si eso es lo que sería el proceso natural de desarrollo. Natural. Que es donde nos están diciendo, pues, tú desde que fuiste concebido, eres varón, eres hembra, por eso tienes estas tendencias o estas preferencias, etcétera. En los estilos, porque también viene de ahí. Y ahora yo le quito eso y digo, no, es que no sé ni lo que eres. Tú tienes que descubrirte, a ver qué en realidad eres tú. ¡Wow! Y ese descubrimiento no lo hacemos por lo que vemos. Te estamos diciendo, descubre por lo que tú puedas sentir, percibir. La percepción es mi realidad, no necesariamente la realidad, ¿verdad?, concreta. Mi percepción es la realidad mía, individual, ¿verdad?, mi idea, lo que yo opino, pienso, siento, que está basado en lo que yo he vivido. Entonces, si yo le digo a un niño de 5 años, mi amor, yo no sé lo que tú eres. Mira a ver qué tú encuentras, mira a ver cómo tú te sientes. Wow. Entonces, ¿qué ve un niño de 5 años? ¿Cómo yo le voy a decir lo que tú sientes? Pero ¿qué siente un niño? ¿Cómo un niño puede decidir lo que va a sentir para lo que va a hacer? No, es nuestra responsabilidad como padres poder llevar a nuestro niño hasta que pueda tomar las decisiones de su vida en lo que voy a estudiar, dónde quiero vivir, qué quiero ejercer. Pero nosotros no podemos decirle a alguien, o no debemos decirle a alguien, descúbrete, pero no por lo que veas. Cierra los ojos y no te dejes llevar por lo que tú ves, por lo que tú ves, por lo que te trajo, por todas tus características. Por la maquinaria que tú tienes biológica, ¿verdad? Porque que al final tu maquinaria biológica influye en lo que tú sientes. Y cómo lo percibes, lo procesas. Claro, porque un varón no ve las mismas cosas que ve la fémina. No sienten lo mismo, no viven lo mismo. No lo perciben igual. Sus emociones no son igual. Su delivery de expresar sus emociones tampoco lo son. Entonces, ¿cómo yo puedo crear un ser humano de confusión y yo pensar que de adulto va a tener una estabilidad si desde niño yo lo estoy confundiendo? Así que en conclusión, doctora, ¿usted entiende que la perspectiva de género ayuda a servir mejor a la mujer y la familia o no? No ayuda en nada, ni a los niños, ni a las mujeres, ni a los hombres, ni a la sociedad. Y yo, ¿verdad? Quizás soy demasiado drástica, pero realmente lo que no nos ayuda realmente no nos conviene. Eso es así. Sus últimas palabras, por favor.
todos los que nos están viendo, gracias primero por compartir el video, gracias por hacer partícipe de lo que nosotros estamos tratando de explicar y del conocimiento que queremos llevar. Todo lo que estamos hablando de aquí es de vital importancia para nosotros como sociedad, para nuestros niños y lo que queremos desarrollar en nuestro Puerto Rico. Esto no es meramente algo que queremos poner en tu corazón y en tu mente, no. Te invitamos a que por usted mismo pueda buscar análisis, busque información, instrúyase en las ventajas y las desventajas de todo lo que tiene que ver con este tema. Así como cuando nosotros queremos, y quizás lo puedo poner diminutivo, comprar un carro, una casa, y vemos las ventajas y las desventajas de lo que vamos a adquirir. Antes de adquirir todas estas posturas, es importante que hagamos un análisis. Te invito a que lo hagas y que usted mismo pueda darse cuenta de lo que es beneficioso para su familia, para sus hijos, para su sociedad y para su Puerto Rico. Y con eso nosotros cerramos su programa Puerto Rico Se Puede. Para nosotros es una bendición tenerles con nosotros y recordamos estas palabras de nuestra atleta y querendona Yasmín Camacho Quinn. Ella dijo que no era justo que los varones compitieran contra las féminas en pista y campo porque no era una competencia justa a causa de los rasgos biológicos. La ideología de género, la perspectiva de género nos dice que realmente no importa. Después que tú te sientas que lo eres, puedes competir y eso va a ser justo. Tú y yo sabemos que no. Así que no podemos deshacernos de nuestra realidad. Tenemos mucho que hacer, mucho que pensar y muchas decisiones que tomar. Mi gente hermosa, Dios te bendiga y que Dios bendiga a Puerto Rico. Esto es Puerto Rico Se Puede. Puerto Rico Se Puede. Con la licenciada Adanora Enríquez.